música justamente de 6 países se hicieron presentes para celebrar el primer festival gastronómico de San Pablo de Heredia. Y es que ellos buscan rescatar el aporte cultural de quienes hacen de nuestro país que también sea su casa. El sabor de Colombia, México, Alemania y Corea se hizo presente en el primer festival gastronómico y cultural de San Pablo de Heredia. Esto como una forma de mostrar el aporte de culturas que viven en nuestro país. Son personas que son de otros países que se vinieron a integrar al nuestro y que han tomado también las tradiciones de Costa Rica y las han integrado con las de ellos. Entonces también es parte de un agradecimiento de ellos por formar parte de nosotros. Y que nos muestren más de lo de ellos. Exactamente, sus culturas, sus comidas, sus colores, sus sabores. También dieron una demostración de bailes y música popular peruana. Presentaron platillos típicos de Venezuela y hasta Cataluña. Estos son tequeños, ¿verdad? Una de las comidas más populares de Venezuela. Son una masa enriquecida, rellena de queso, que se utiliza siempre en las fiestas, en los 15 años. Es muy popular en Venezuela. Y tenemos acá el papelón con limón, que es la bebida más popular del país también, que es papelón, que es lo que aquí se llama tapa dulce, con limón, muy refrescante. Este es nuestros dulces más tradicionales para la noche de los muertos. Son dulces que se comían en la iglesia la noche del día 31 y es una fiesta muy tradicional allá. Luego tenemos croquetas, que son una comida típica de aprovechamiento, la torta de papas, que es muy tradicional para todos nosotros, y los canelones. Los canelones es muy importantes para nosotros porque el día 26 de diciembre hay una fiesta para nosotros muy importante, que es San Esteban, y se comen canelones. La actividad tuvo también una oferta de comidas nacionales, en la que destacaron platillos de Punta Arenas, Limón y Guanacaste.